Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de nuestros canales digitales. La Iglesia Cristiana Los Negocios del Señor le da la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a todas las personas que domingo a domingo se reúnen a través de este canal para escuchar la palabra de Dios. Hoy les invito como siempre a que hagamos una oración y pongamos en manos del Señor todo lo que vamos a hacer en este día. Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que me das de llevar este mensaje. Te pido, junto con todos los que estamos presentes, que tú, Señor Todopoderoso, envíes tu Espíritu sobre nuestras vidas, para que nos dé convencimiento de pecado, juicio y justicia, para que nos guarde e ilumine nuestra mente y nuestro corazón y podamos entender y comprender este mensaje para aplicarlo en nuestras vidas conforme a tu voluntad y a tu misericordia y al propósito con que tú nos has llamado. En tus manos están todas las cosas, Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el mensaje de la palabra de hoy es Evangelio, poder y justicia de Dios. Vamos a estar llevando esta palabra en la carta que el apóstol Pablo le envió a los romanos, capítulo 1 del verso 15 al 22. En el primer versículo, que sería el 15, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo entendió algo desde el principio, y es que fue llamado para llevar la palabra de Dios no solamente a los judíos, sino también a los romanos, a los que dice la palabra los gentiles, los que no éramos de la descendencia de Israel. Y él expresó esta palabra. En el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que él no solamente le habló a los griegos o a los gentiles, también le habló a los judíos. Porque lo que da a entender el apóstol Pablo es que el Evangelio es para toda la humanidad, para todos los habitantes que estemos en la tierra, independientemente del sitio geográfico donde estemos viviendo. Y algo dice que me llama mucho la atención, porque es poder de Dios, pero no solamente para sanar, no solamente para libertar, sino para salvar. En esencia es para la salvación. El poder de Dios se viene manifiesto en la tierra a causa de la salvación del hombre. ¿Y de qué nos va a salvar el Señor? De nuestras acciones malas, de nuestros pecados, de nuestros errores. Porque más adelante estaremos viendo algunos versículos donde el apóstol Pablo dice: ¿por qué Dios envía el Evangelio? Mire que en este versículo, poder de Dios para salvación, es lo que venimos diciendo a través del mensaje. Evangelio, poder y justicia de Dios. Y ahora sabemos que es para salvación. En el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se revela el poder
en la humanidad a través del Evangelio. ¿Y cómo se revela la justicia de Dios en la misma humanidad? A través del Evangelio. Entonces, ninguna religión que enseñe la palabra de Dios puede decir que no son evangélicos o decir que el Evangelio no es. Porque el primer evangélico fue el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él fue el que lo trajo. Mire, les voy a dar una cita de unas palabras para comprobar lo que estoy diciendo en estos momentos. En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo que dice. ¿Qué predicaba? El arrepentimiento. ¿Y qué decía? Que a través del arrepentimiento venía a la tierra el reino de los cielos. Entonces el primer evangélico, como les dije, es el nuestro Señor Jesucristo. Y si hablamos de Él y hablamos de Dios, necesariamente tenemos que reconocer que el último pacto es el Evangelio, son las buenas nuevas. Es el pacto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que nos puede llevar al Padre. No hay ninguna religión exclusiva, ni tampoco existe ninguna especialidad. Todo el que llega a Dios llega por medio de Jesucristo. Ahora, el mismo Señor fue el que comisionó a los apóstoles, que fueron los primeros que comenzaron a divulgar el Evangelio. En Marcos, mire lo que dice el Señor. En Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos damos cuenta aquí que no solo lo predicó y lo trajo, sino que también lo encomendó a quienes formó para que lo hicieran. O sea que las personas que siguieron a Jesús como evangélicos fueron los apóstoles. Y toda la palabra de Dios está basada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ya se anunciaba la venida de Jesús. En el Salmo 2, como lo enseñamos en uno de los mensajes que dimos a través de este medio. Y en el Nuevo Testamento nos habla toda la vida de Jesús desde que llegó a la tierra hasta que ascendió nuevamente. Y también cuando regrese y ascienda nuevamente definitivamente para ir y llevar a su pueblo. Pero miremos algo aquí. En Mateo capítulo 6, versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Y qué era lo que buscaban los gentiles? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿O qué beberemos? Las cosas materiales que Dios colocó en nuestras vidas desde el principio. Nosotros fuimos creados con esas necesidades y por eso tenemos esas necesidades. Y mire lo que dice en el versículo 7
en Mateo 7, versículo 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la palabra del Evangelio, quien la oye y la recibe, es sensato. Pero mira lo que dice al que la oye y la rechaza. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Quiere decir que los sensatos no son los que piensan que ellos son los que tienen la sabiduría y desconocen a Dios y niegan su existencia. Esos son insensatos. Los sensatos son aquellos que oyen este mensaje y por medio de la fe buscan de Dios. Vamos a continuar con otros versículos. El 18 del libro de la carta de Romanos dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se da cuenta? El hombre desde el principio, cuando ha negado a Dios, esto no es nuevo. ¿Y cómo detienen la verdad? A través de la injusticia. Mire lo que dice en el versículo 19 de la misma carta. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que el mismo Dios dio testimonio a través de la creación de que Él existe. Mire, más abajo lo aclara en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la misma creación da testimonio de que Dios existe y no hay excusa, porque esto no se hizo solo. Y en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o sea, no le dieron la gloria, ni siquiera le dieron las gracias, porque dice más adelante, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, o sea, aplicaron la lógica, y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, se volvió negro, se apartó de Dios, se buscó el mal. Y mire lo que dice al final el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la razón por la cual nosotros expusimos en Mateo 7, versículo 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. O sea que cuando nosotros nos apartamos de Dios, destruimos la misma creación que Dios hizo. Así que les digo, las personas que buscan de Dios no son insensatas. Las personas que buscan de Dios son sabias, no necias. Y miren que se basa el Evangelio en la fe, porque el mismo Pablo lo afirmó en el versículo 17. Porque en el Evangelio de Dios se revela la justicia de Dios, es
por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo vive por la fe. O sea que todo lo que hacemos, oír la palabra, recibirla y aplicarla por fe, eso es lo que le da vida a los que creen en Dios. Y no vida, esta vida que quedaría hasta aquí si no buscamos de la presencia de Dios, sino la vida eterna de la cual Jesús nos anunció, nos las prometió y nos las da, porque Él dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, en conclusión, podemos decir que el Evangelio es poder y justicia de Dios para salvación primeramente, y también para sanarnos, y también para sacarnos de los apugios en que nos metemos, y también para bendecirnos, porque mire que ahí habló acerca de que no nos preocupemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Busquemos del reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos nos serán añadidas, dando a entender que la prioridad de todo ser humano en la tierra es buscar del reino de Dios. Y el reino de Dios fue anunciado a través del Evangelio, no fue por otro medio, ni por otro pacto, fue por medio del Evangelio. Entonces el Evangelio, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del Evangelio. Porque dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Reino, poder, porque el reino, todo rey tiene que tener poder o autoridad. Entonces, reino, poder y justicia. Entonces, la prioridad, vuelvo y les repito, es el Evangelio. Porque a través del Evangelio conocemos el reino de Dios, lo buscamos por medio de la fe y encontramos el poder y la justicia de Dios para poder vivir en esta tierra y ser bendecido y salvo eternamente por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Y como siempre, si alguien escuchó el mensaje, nos visita por primera vez o se ha apartado o tiene sus dudas, yo lo invito en esta mañana preciosa a que hagamos la oración de fe. Por eso digo oración de fe, a que le creas al Señor. Eso es la oración de fe. Y lo recibas como tu Señor y Salvador, así como nosotros también lo hemos hecho. Y hoy, gracias a su misericordia, predicamos la palabra. Repite conmigo esta oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por enseñarme cómo son las cosas. Hoy esta palabra me da convencimiento por medio de la fe de que Jesucristo es el Señor y Salvador de la humanidad. Yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y le pido que perdone todos mis pecados. Me arrepiento de haberte ofendido. Y además te pido que me ayudes a apartarme del mal por medio del poder de tu Espíritu. E inscribas mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás se ha borrado de allí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, eres un hijo de Dios. Adquiere este conocimiento, lee la palabra, órala a Dios y verás que Dios es una realidad. No solo en tu vida, sino en la vida de todos los que le claman. Porque Él lo dijo, que los que clamaran el nombre de Dios serán salvos. Y tú lo acabas de hacer. También vamos a orar para que Dios nos sane, porque Dios no es solamente es salvador, también es sanador y también es sustentador. Y para que nos sustente y nos ayude en medio de toda esta problemática mundial y nos guarde de todo mal. Padre, yo te doy gracias por todos los que estamos presentes. Y hoy, Señor, conforme a tu palabra, que son las promesas que nosotros tenemos al recibir a tu Hijo amado Jesús como nuestro Señor y Salvador, al cual son todos los méritos. Y por medio de sus méritos, hoy nos presentamos delante de ti.
Y te pedimos, Dios Padre Todopoderoso, que conforme a las promesas que nos regalaste en tu palabra, que son sí en Cristo Jesús, te estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo, que nos sanes de toda enfermedad, enfermedad del alma, enfermedad del cuerpo, enfermedad financiera o económica, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro sanador y también eres nuestro sustentador. Guárdanos y bendícenos de todo mal, como dice en tu palabra. No nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada. Así que esta plaga, Señor, de este COVID, Señor, se va de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús y de todos los que te creen, Padre Santo. Gracias por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio hoy de llevar este mensaje. Y la Iglesia Cristiana, los negocios del Señor, los invita a que nos acompañen siempre a escuchar su poderosa palabra. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén y amén.